hablando de arquitectura con nuestro arquitecto Enrique Miñarro. Buenos medios días. Buenos medios días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, funcionando. ¿Y vosotros? Muy estupendo, estupendo. Además, con este día maravilloso, con cielos cubiertos, que de vez en cuando, pues, está muy bien cambiar Es un día para leer, ¿eh? Eso es, hace un día, efectivamente, para estar al lado de la ventanita con una manta y con un libro en las manos. Y una chimenea, si se puede. Eso es. Bueno, hoy vamos a hablar de energía. Sí, hoy vamos a hablar de energía porque creo que es un tema candente. Es un tema que está de rabiosa actualidad en los dos términos más absolutos de la expresión. Y como es una cuestión que no está escondida, que es una cosa muy evidente, están apareciendo varios artículos de gente que está estudiando cuáles son las alternativas, qué es lo que va a ir sucediendo con el mundo a escala global en el sentido de hacer eficientes las ciudades. ¿Qué es lo que va a pasar ahora que la energía se está convirtiendo en un bien tan codiciado, más allá de la proliferación de las placas solares, que es lo que parece ser pues, esa segunda vía? Se habla del hidrógeno, se habla de fuentes alternativas, pero esto no deja de ser sustituir un combustible por otro. Sin embargo, la cuestión que se está planteando desde el punto de vista de la arquitectura es cómo podemos construir las ciudades, cómo podemos hacer arquitectura, cómo podemos construir edificios de manera que requieran menos cantidad de energía y en el caso de que requieran una determinada cantidad de energía que puedan tomarla de fuentes naturales. Porque todos sabemos que la naturaleza tiene sus propias fuentes de energía y nosotros somos capaces de transformarla a través de la tecnología. Pues bien, la energía solar es algo que no vamos a tratar aquí. Ha avanzado muchísimo y se ha popularizado muchísimo desde que empezó hace una década o década y media a implementarse. Los campos solares que se ven en muchas localizaciones de la banda central del mundo, en la que hay un impacto solar que permite que sea altamente eficiente, ha llevado a que Europa, hablando de nuestro entorno, pues establezca unos requisitos mínimos que tienen que cumplirse y de hecho ayudas europeas destinadas a eso están siendo ahora gestionadas para permitir que las ciudades más verdes, los edificios más sostenibles sean posibles. Sin embargo, siempre hay, como ya sabes, un pasito más allá. Entonces, nosotros conocemos otras alternativas que se han estudiado mucho y ahora se está escribiendo, y yo leía recientemente un artículo sobre qué va a suceder con el resto de energías que se habían explorado. ¿Van a surgir con tanta fuerza como ha surgido la energía eléctrica? ¿Qué es lo que pasa con la energía eólica? ¿Por qué parece que está un poco de capa caída? Pues bien, a efectos de la energía solar ha tenido un repunte. La energía eólica ahora se encuentra en un punto de estudio para mejorar la eficiencia. Todos hemos visto en algunos edificios esas turbinas cilíndricas diferentes que permiten generar energía y permiten evitar que se haga un consumo directo de la red eléctrica. Incluso en el caso de que existan acumuladores o baterías, como se están empezando a comercializar ya, pues se puede acumular esa energía y no solamente a través de la red consumirla directamente o devolverla. ¿Qué otras energías a otra escala más grande se están planteando? Porque hace medio siglo hablar de la energía eólica podía parecer una entelequia o hablar de captar la energía del sol. Pues bien, si bien siempre nos remitimos al pasado y decimos, oiga, la energía solar era lo que se utilizaba para climatizar las viviendas cuando no había otros recursos hace miles de años. Es decir, el soleamiento se utilizaba a favor de la vivienda, al igual que cuando no existían medios para protegerse, pues del frío y del calor también se protegían a través de la inercia de los muros, de las cámaras de aire y de otros muchos recursos que se utilizaban. Ahora, alcanzada una tecnología que nos permite traducir o transformar ese recurso que es la energía que está latente en el planeta en un recurso real que podemos consumir directamente, que podemos llevar, por así decirlo, a un cable o a un útil o un electrodoméstico, existen otras alternativas. Yo voy a abogar siempre por reducir los consumos a través de los medios de tecnología pasivos. Esto ya lo hemos contado muchas veces, es decir, no se trata tanto de que la vivienda obtenga energía de fuentes alternativas como de que consuma menos. Uy, algo ha pasado. ¿Se oye? ¿Todo en orden? ¿Hola? ¿Sí? Sí, es que se ha congelado ahí un poquito, no sé si eres tú o soy yo. Vale, yo No no sé lo que noto ha nada. pasado. ¿Qué es lo que A nosotros ver, hacemos ahora sí. para... Ahora, ¿Ahora? ahora, perfecto. Bien.
¿Qué es lo que nosotros hacemos para consumir menos energía? Pues ya lo hemos dicho, trabajar muy bien la orientación de las viviendas o de los locales, trabajar muy bien los medios de protección frente al sol, trabajar muy bien el soleamiento inducido o ese soleamiento pasivo que nos va a meter ese efecto invernadero en invierno que se agradece tantísimo, es decir, esos rayos solares que van a irradiar y que van a permitir que se nos caliente una estancia con una menor cantidad de energía. Esas ventilaciones que nos van a permitir que la vivienda tenga un aire más salubre, tenga un aire más limpio y que además evacúe temperaturas del interior al exterior de una forma más abierta, más limpia. Todo eso es el consejo cero, por así decirlo. Al igual que en los principios de la termodinámica se nos explica que el calor siempre fluye del punto de mayor temperatura al de menor temperatura, hay una serie de elementos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar. Hemos hablado siempre de ventanas, hemos hablado siempre de muros, hemos hablado siempre de inercias. Pero ahora, además de todo eso, y esto lo dejo como un pequeño apunte, de lo primero es no gastar, es como el refrán este de no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Pues algo parecido, pero hay que empezar por intentar que el proyecto sea eficiente de partida. Ahora aparecen otras energías que a mí me han llamado muchísimo la atención y son pues la maremotriz, que es una energía que tiene una escala planetaria, que es una energía que está, ya sabéis que las mareas están inducidas por la atracción gravitatoria que existe entre la Tierra y la Luna. Esto genera una alteración de los volúmenes de agua conforme se encuentran distribuidos en el globo y esto da lugar a las mareas. Pues bien, esta energía que se deriva de poner captadores o sensores que en la alteración de la cota del agua elevan y descienden una serie de émbolos o de elementos para que esa fricción, ese movimiento se transforme en electricidad, es una realidad y están empezando a implementarse en algunos lugares. Y esto hace que esas cantidades de energía se conviertan en un potencial punto de consumo. Parece una cosa muy lejana, pero también lo parecía en las instalaciones solares Solares, claro. Esto está aquí. La energía maremotriz ha empezado a manejarse hace relativamente poco, pero sí se va a utilizar. Eso y la resistencia de los elementos bajo el agua, es decir, aquellos elementos que están sumergidos y que están sujetos a una serie de golpes o de presiones. De movimiento. Exacta, de movimiento de masas de agua. También se está estudiando cómo convertir ese movimiento de masas de agua en elementos que están permanentemente sumergidos en esa energía en una electricidad que pueda utilizarse, almacenarse o directamente utilizarse. A mí esa me ha llamado mucho la atención, porque la energía maremotriz siempre parece una cosa como de otra galaxia, es algo que parece de otro planeta porque está a una escala mucho mayor, es una escala global, es una escala que está por encima de la escala territorial, que es la que nosotros trabajamos en ocasiones. Otra de las energías muy llamativas es la geotérmica. De esta ya hemos oído hablar. Parece que es una energía que es, bueno, pues sabemos que la temperatura se estabiliza a partir de una determinada cota en cuanto profundizamos y que a partir de ahí va subiendo. Esa energía que se encuentra conforme profundizamos en la corteza terrestre se puede utilizar para transformarla o para poner en movimiento determinados tipos de mecanismos. Es la que procede del núcleo de la Tierra. Del núcleo, bueno, el núcleo nos pilla muy lejos, nos pero pilla lejos, de las capas inferiores. Es decir, lo que sucede debajo de la estratosfera, lo que sucede debajo de la corteza terrestre, lo que sucede debajo justo de nosotros, en esa capa que se encuentra por debajo de la litosfera, esa capa de piedra que nosotros habitamos, ahí, si no recuerdo mal, está la astenosfera, que es la que está compuesta por ese magma que está en perpetuo movimiento. Y es lo que da lugar a la dinámica de placas. Esto que hace que en algunos puntos haya pues unos lugares en los que hay subducciones, en los que hay pues cordilleras submarinas o volcanes. Todo ese movimiento procede de una actividad que está teniendo lugar bajo nuestros pies permanentemente y que habitualmente no reparamos en ella. Pues bien, esa energía geotérmica se utiliza cuando se profundiza mucho a unos niveles industriales, pero tiene una traducción al uso doméstico. Yo no sé si tú has oído hablar de los pozos canadienses. No. Vale, pues un pozo canadiense es una solución que se ha implementado en algunas viviendas que están aquí en Lorca mismo. Un pozo canadiense lo que hace es que hace una excavación, se realiza una excavación justo debajo de la vivienda y se introduce una serie de conductos que van a hacer que fluidos que pasan por debajo de nuestros pies, es decir, por ejemplo, un suelo radiante, utilicen esa masa de tierra en la que están inmersos esos conductos para
dispersar el calor o para estabilizar la temperatura. Esto hace que cuando vuelve a entrar en el circuito, la temperatura de ese fluido ha descendido o se ha estabilizado, es decir, o se ha elevado. ¿Por qué? Porque a partir de una determinada profundidad vamos ganando estabilidad térmica, es decir, al no estar expuesto el terreno a todos esos factores medioambientales. Ambiental, sí. Exacto, el viento, el soleamiento, las heladas, la condensación, todo eso no afecta a partir de un determinado nivel de profundidad. Pues eso hace que si tú metes un conducto y saca un fluido, pasa un fluido, simplificando muchísimo, claro, a través de una masa de terreno, esta masa de terreno lo que va a hacer es permitir que la temperatura, haya un intercambio térmico y ese intercambio térmico permita que si el terreno está más caliente, vuelvo a decir, simplificando muchísimo, si el terreno está a una temperatura superior, haya una aportación de calor, y si el terreno está a una temperatura inferior, haya una aportación de calor desde ese conducto. Eso quiere decir que cuando vuelve a entrar en el sistema que está en contacto con los espacios habitables, ese fluido, ese elemento que va a transportar la temperatura, va a haber recuperado o va a haber perdido una cantidad de energía necesaria para estabilizar. Y esto lo que va a permitir es que nosotros justo debajo, con una eficiencia, porque tenemos en cuenta que es solamente el paso de esos eventos, una eficiencia muy alta, va a permitir que regresen para aportar calor o para absorber calor de nuestros espacios habitables. Esto es muy interesante porque es una extrapolación del uso de la energía geotérmica muy elemental, pero que los equipos de ingeniería han desarrollado muchísimo y está implementándose en algunos lugares. Contra, que encarece los proyectos. Pero las personas que quieren plantear proyectos, por así decirlo, como se llaman ahora, off the grid, fuera del sistema, se lo están planteando muy seriamente porque además de tener un campo solar cerca de casa, además de tener una vía de obtención de energía, pues, o un campo eólico, un campo solar que se está poniendo ahora de manera tan habitual, pues quieren que la climatización de la vivienda tenga esa estabilidad, están optando por ese pozo canadiense. Sí que es cierto que aquí en climas como el nuestro, que somos más suaves, además no tenemos esos rigores de un invierno como en Canadá o como en cualquier otra latitud, tenemos climas más suaves, no se implementa de manera tan habitual, pero se irá implementando conforme se popularice la medida, igual que sucedió hace unos años, tener placas solares parecía una excentricidad, era una cosa que, bueno, pues solo las grandes empresas en las cubiertas tienen porque se supone que tienen un volumen de electricidad y de consumo muy elevado, y entonces necesitan este apoyo, ¿no? Y además estaban obligados por normativa. Pues no, ahora todo el mundo, el que más y el que menos, ha puesto unas placas en casa, o si no ha puesto unas placas, está obligado a poner un equipo de condensación o un equipo de calefacción o un tanque de acumulación que tenga esa asistencia. ¿Qué es lo que ha aparecido, aparte de esta energía maremotriz y esta energía geotérmica? Esto que yo lo he visto en los vídeos y yo te invito a que lo busque, a todos los espectadores que lo vean en YouTube, eso es la energía cinética. La energía maremotriz que comentábamos antes es un tipo de energía cinética. Estamos hablando de que en base al movimiento ascendente y descendente de las mareas vamos a mover un determinado volumen, un émbolo, un mecanismo que por fricción o por movimiento va a generar esa electricidad a raíz de, pues, de una turbina o el mecanismo o una dinamo o el mecanismo que le corresponda. Bien. Aquí estamos hablando de que si extrapolamos esto a un pavimento, y esto quiero que lo busquéis porque es muy bonito de ver, se puede hacer que el caminar de las personas, el hecho de que las personas pasen por encima de un pavimento, genere energía. Y esto se ha puesto a prueba en algunos países, creo que del sudeste asiático, en los que se está empezando a crear unas zonas de pavimento en las que caminando tú puedes cargar el móvil, por ejemplo. Qué O bueno. haciendo ejercicio en una cinta de correr puedes cargar, o en una bicicleta estática, puedes cargar el móvil. A mí esto no es que me parezca que sea la solución más increíble del mundo, porque, oiga, no voy a tener yo un coche eléctrico y voy a tener, digo, oiga, pero ahora me tengo que estar pedaleando un rato para cargar el coche porque me tengo que marchar. Pues para eso me compro una bicicleta normal y me voy pedaleando a donde toque, ¿no? Pero, Exacto. no, aquí estamos hablando de que estos elementos no solo actúan como factores de generación de energía y de manifestación de la evolución de la tecnología a favor de estas cuestiones de la sostenibilidad, sino que además tienen un factor de concienciación. Es decir, yo le estoy dando a la ciudadanía el mensaje de que pueden generar energía y de que nosotros, yo, el gobierno o las empresas que se dedican al desarrollo de esto, estoy desarrollando elementos, prototipos, artículos
gadgets que permiten que eso tenga lugar. Es decir, si yo voy por mi ciudad, tengo que cargar el móvil y me encuentro una bicicleta estática y me dice, oiga, conecto aquí el móvil, pedalee y verá cómo se carga, pues lo más probable es que si necesito esa carga de batería me suba y lo haga. Claro. Pero es que si además me encuentro con un paño de pavimento o una calle que tiene una franja que está pavimentada con pressure plates, placas sensibles a la presión, que generan energía a través de ese paso, pues imagínate lo que puede ser, lo que significaría poner un trozo de esto en un parque de niños. O sea, cuando termine la jornada de juego, que tendrías que hacerlo resistente, cuando termine la jornada de juego has podido recargar, bueno, media ciudad. Bueno, ya ves. Y además en un segundo, en 30 segundos se te carga el móvil rápido. Claro, carga inmediata. Pues todo esto está llegando a través de la implementación tecnológica. Y una de las cosas que a mí me llama la atención y que hemos comentado en algún momento es que esta extrapolación procede de tecnologías de la antigüedad. Hemos hablado en muchísimas ocasiones de lo importante que es orientar una vivienda para protegerla. Hemos hablado muchísimas veces de lo importante que es tener una ventilación cruzada óptima. Pues bien, resulta que ahora están apareciendo otros elementos que tienen que ver con la eficiencia ambiental de las ciudades, no solamente a nivel térmico o energético. Estamos hablando también de calidad ambiental. Ya han aparecido, basadas en las antiguas torres de viento, que son unas torres que existían en las antiguas en las antiguas ciudades de las franjas más desérticas del globo. Estamos hablando de África, Oriente Medio, todos ellos tenían este tipo de edificaciones, torres que eran completamente huecas, tenían arriba una serie de ranuras y que conducían, y por efecto Venturi, hacían un efecto de succión que permitían que saliese el calor, generando abajo una banda más fresca, más de un aire que estaba permanentemente renovado. Un principio muy similar al que aplica a las chimeneas convencionales. Estas chimeneas que tienen las laminitas, pues bien, pues el flujo laminado lo que hace es que lo distribuye, por así decirlo. Y un efecto de succión, que lo que hace es sacar el aire desde el interior. Y cuando tienes chimeneas abiertas, pues a veces el aire revoca y se producen estos otros efectos. Pues bien, estas torres han dado lugar a un ingenio que tiene que ver, y esto te lo cuento porque está relacionado con la forma de hacer ciudad futura, que tiene que ver con la calidad del aire. Fijaos, si somos más eficientes a través del tratamiento energético, si empiezan los tejados verdes y todas estas soluciones que se están implementando ya de manera normativa en muchos países a aparecer como una costumbre y no como una rareza, y si además empezamos a implementar este tipo de suministros de energía solapándolas con las soluciones de consumo no pasivo o los medios pasivos de protección para no perder esa energía o para utilizarla de manera óptima, lo que tendremos son ciudades capaces de ser mejores. Además, de ser mejores de cara al futuro, porque cueste menos mantenerlas. Además, estas torres han inspirado unos inventos que tienen que ver con filtros para la polución. Y eso también es algo que me gustaría que la gente buscase en Internet, porque son filtros que se están instalando ahora mismo a modo de prueba en ciudades con una altísima densidad de población y con una altísima polución. Esto está haciendo que estos filtros capten las partículas que se encuentran suspendidas en el aire para absorber esa suciedad, esa polución y generar espacios más limpios. Se están poniendo en lugares en los que hace especial falta que tengan esta asistencia, en los que se está dando pues, un problema de polución que está llevando a imágenes como las que todos conocemos de entrar a Madrid y ver esa nube de color naranja, amarillento o verde que cubre la ciudad y que desapareció durante el confinamiento. Bueno, pues lo vamos a buscar, Enrique, porque nos quedamos sin tiempo. No sé si quedaba algo más. Nada más, solamente contaros esto, buscadlo, tened en cuenta que la arquitectura evoluciona casi más rápido que nosotros y que estamos ahí para hacer ciudades cada vez más limpias. La semana que viene traeremos más cosas y os iremos contando todas estas innovaciones que pueden servir para hacer más y mejor ciudad. Perfecto. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. A vosotros, feliz día. Hasta luego, buen día.